Vamos a buscar en la palabra 2 Corintios, capítulo 13. Mientras va buscando, tenemos en la iglesia un grupo de intercesión. Los hermanos que conforman el grupo de intercesión, en aras de ser una iglesia, con nuestra visión perseverante en la oración y el ayuno, son informados de las diversas peticiones de oración que se hacen en la iglesia. Sin embargo, hemos notado pues, que no todos están recibiendo el correo, no todos nos responden. Por favor, no se la molestia, la semana pasada me mandaron un correo. La idea es verificar, pues, ¿no? Para tomar en cuenta quién está recibiendo, quién no está recibiendo, quién está hablando y quién no, para que el grupo sea realmente un grupo efectivo, solamente un grupo que usted se entere de lo que está pasando en la iglesia, cuáles son las necesidades de la persona, sino que realmente se esté orando. La oración eficaz del justo puede mucho y creemos en el poder de la oración. 2 Corintios 13:5 dice la palabra de esta forma: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Padre, en el nombre santo de Jesús, venimos ante tu presencia en esta mañana para rogarte tu Espíritu Santo fluye, Señor, en medio de la exposición de la palabra, para que sea palabra que venga de arriba, palabra que produzca vida y vida en abundancia. Palabra, mi Dios, que traiga frutos, Señor. Palabra que nos ayude en nuestro andar, en nuestro peregrinar, Señor, para que podamos completar esta carrera que hemos iniciado con gozo, Señor. De toda distracción, todo aquello, mi Dios, Señor, sea de nosotros, de nuestra carne, de nuestra mente, sea del maligno, repréndelo, pero que podamos estar atentos para que tu palabra realmente produzca, Señor, aquello para lo cual ha sido enviada, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Se puede observar en ese versículo, Pablo le está dando una orden a los hermanos de Corinto. Examinaos, probaos. Es el imperativo del verbo, aplicándoselo sobre uno mismo, un verbo reflexivo, con el propósito de enseñarles aspectos que son propios de nuestra vida como cristianos. Es menester, amado, que nosotros leamos la palabra y la estudiemos. La palabra es la guía bajo la cual nosotros nos movemos. El desconocimiento de la palabra puede acarrear y comencemos a transitar sendas que nos parecen buenas, que parece que fueran sendas de vida, pero como dice el proverbista, su final es camino de muerte. Por lo tanto, es necesario escudriñar, entender, comprender, ejercitar, poner por obra una amonestación severa a los israelitas, cuando el Señor de alguna manera les explica: mi mano ha sido en contra de ustedes porque ignoran mi palabra. Oseas, el profeta usado para esto, lo expresó de esta manera: mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Así que Pablo le habla a los hermanos de Corintios y le dice a los hermanos de Corintios: debes examinarte, debes probarte para saber si realmente estás en la fe. Queda claro que es un mensaje para nosotros, que no es un mensaje para los de afuera no están en la fe. Los que estamos en la fe es la iglesia del Señor, pero en el camino enfrentamos peligros, enfrentamos situaciones donde quizás podemos tomar decisiones equivocadas, escoger la senda que no es la correcta. Por eso Él nos pide que estemos atentos, y esa atención pasa por hacernos un examen, una introspección para saber si realmente lo estamos haciendo bien o no lo estamos haciendo bien. Hay demasiados cristianos engañados pensando que están en la fe y no están en la fe.
Si usted toma un almanaque mundial le va a decir que el cristianismo, en cualquiera de sus tres vertientes, como la conoce el hombre, los católicos, los protestantes y los ortodoxos, son mayoría en el mundo. Y da un número sobre los 2.000 millones de personas que se identifican a sí mismos como cristianos. Si usted lee la palabra, usted va a concordar conmigo que si realmente fuéramos 2.000 millones de cristianos en el planeta Tierra fuera totalmente diferente. El punto es que nos decimos cristianos, pero no lo somos realmente. Es solamente un nombre que nos hemos colocado encima, nos hemos explicado por cuestiones de cultura, por cuestiones de cómo hemos crecido, cómo nos han criado. Por eso Pablo da esta orden. Pablo es muy probablemente el más grande teólogo después de nuestro Señor Jesús. Y sus epístolas son fascinantes porque él va a comenzar sentando una base doctrinal y luego esa base doctrinal va a explicar cómo la vamos a aplicar en nuestra vida práctica. ¿Cómo nos vamos a comer eso si lo colocamos de la perspectiva que yo llamo? Y viniendo esto a los hermanos de Corinto, es bien interesante porque nosotros sufrimos en esta época, la iglesia, un grupo dentro de la iglesia, que puede ser un grupo plenamente identificado dentro de cada iglesia local, que ellos adoptan una actitud que los coloca por encima de la palabra, no son supra-biblia. Y la justificación que tienen para esto es: el Espíritu me habla a mí, el Espíritu me dirige a mí, yo tengo los dones espirituales, yo vengo en el poder de Dios, yo vengo en la sobrenaturalidad del poder de Dios. Y por eso es interesante que se lo diga a los hermanos de Corinto, porque si alguien se movía así, era exactamente los hermanos de Corinto. En la iglesia de Corinto daban todos los dones espirituales, eran ministrados de una manera bastante desordenada, por cierto, y Pablo les dice cómo tienen que hacerse las cosas. Porque de alguna forma lo que ellos ignoraban es que sí, es verdad, el Espíritu habla, el Espíritu ministra, el Espíritu nos da dones, nos hace mover en la sobrenaturalidad de Dios, pero el Espíritu se sujeta a la palabra, porque Él fue el que la escribió. Si alguien está por encima de la palabra, es Él, y su decisión fue: me voy a sujetar a la palabra por voluntad propia, para que nosotros, simples mortales, podamos distinguir, saber, discriminar esto es de Dios y esto no es de Dios. Cuando pensamos que por ser el Espíritu, Él entonces puede ir sobre la palabra y darme algo a mí, y yo me voy por encima de la palabra, cometemos grandes errores. Ese es el error, por ejemplo, que cometieron los mormones. No decir los mormones en la actualidad, porque los mormones en la actualidad vienen arrastrando toda una herencia, pero cuando el mormonismo inicia, Joseph Smith aduce una revelación de un ángel que se presentó por un libro que va por encima de la palabra. Hoy en día le llaman el libro del mormón. Joseph Smith era cristiano, probablemente un cristiano bastante carnal, que desconocía la escritura, porque si hubiese conocido la escritura, dando por sentado de que la revelación fue cierta, de que al fulano ángel se le apareció, él debió haberle citado Gálatas y haberle dicho al ángel: ya Pablo nos escribió, no hay evangelio diferente de este, hay un solo evangelio. Pablo les dice a los hermanos de Gálatas: si yo fuera de nuevo ustedes y fuera con un evangelio diferente, que yo sea anatema. Y luego les dice algo como que el Señor les revelaba qué iba a pasar en el futuro. Si aún un ángel del cielo se les presentara con un evangelio diferente a este, que el tal sea anatema. Anatema significa maldito, separado de Dios por siempre. Cuando ignoramos la palabra, entonces frente a la revelación espiritual, no vamos a dudar de la espiritualidad de la misma, pero no lo sedazamos por la palabra de Dios, agarramos una ruta que no es la ruta establecida. Así que todos nosotros, comenzando por los líderes, los pastores, los ancianos, hasta el más neófito de los que están recién convertidos, debemos tomar esto como máxima para nuestras vidas. Debemos examinarnos y debemos probarnos.
para saber si realmente estamos en la fe. Fíjense que en la pregunta encierra la posibilidad de no estar aprobado, sino reprobado. Y dice, estás reprobado si Jesucristo no está en ti. Ahora, antes de que seamos demasiado simplistas y pensemos Jesucristo en nosotros como el evento, pues me arrepentí, creí, y Él vino sobre nuestras vidas, que en efecto es una realidad, pero Él espera que usted y yo caminemos en Él. El estar en Cristo, que Cristo esté en nosotros, no es solamente el evento de que Él vino, sino que se traduce también en que yo le obedezco y que yo hago su voluntad. Así que lo que voy a hacer es voy a buscar algunos, voy a llamarlo baremos, estándares en la palabra, con los cuales nos podemos examinar. Porque esto es así como cuando usted le hace un examen en el colegio. El profesor le dice, bueno, mira, te voy a hablar de esta unidad hasta esta unidad. Tienes que estudiar, tienes que prepararte, te voy a evaluar, un examen escrito, un examen oral, una exposición, un trabajo X, lo que sea, y tú vas a mostrarme tu experticia en la materia y yo voy a decidir en función de que se supone porque soy más experto que tú, si lo has hecho bien o si no lo has hecho bien, si estás aprobado o estás reprobado. Así que vamos a buscar en la palabra, porque yo me voy a examinar, ¿no? Pero necesito el baremo de la palabra para ver si estoy o no estoy a la altura y llegar a una conclusión correcta. Creo que usted coincidirá conmigo que cuando se trata de evaluar nuestra vida, somos bastante flexibles, ¿no? Tenemos el ojo pero fino para evaluar a los demás, pero cuando se trata de nosotros, estamos relajados, estamos tranquilos. Entonces, la palabra a veces nos coloca en el lugar donde tenemos que estar para que no seamos tan condescendientes con nosotros mismos. Vamos a leer Marcos 12. El Evangelio según San Marcos, capítulo 12. Versículos 29 y 30. Esta es la respuesta del Señor a unos que vinieron para tratar de ponerle una trampa. Hicieron la pregunta acerca del gran mandamiento. Y esto es lo que Jesús le responde. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Él le estaba repitiendo lo que dentro de, vamos a decir, el ambiente judío es la Shema. Shema es una palabra que viene del verbo oye, escuchar, oír. De ahí, esta es una porción que se encuentra en Deuteronomio capítulo 6. Oye Israel, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Así que a la hora de nosotros evaluarnos, a la hora de nosotros probarnos, tomando esto como un posible baremo, y voy a decir, me voy a atrever a decir que uno de los principales, por no decir el principal, porque esta declaración del Señor, este es el principal mandamiento, es válido también para la iglesia del Señor. Muchos de nosotros pensamos que al llegar a la iglesia, el Señor baja el estándar. Es decir, usted ahora es cristiano y ahora usted puede vivir la vida como usted le dé la gana. Ya me arrepentí, ya me bauticé, ya vine al Señor, ya hice lo que tenía que hacer, ahora puedo vivir la vida para mí. Lee algo como esto y dice, no, pero eso es de Deuteronomio, eso es el Antiguo Testamento, eso no es para nosotros. Amados, lo que Dios abolió con respecto al Antiguo Pacto es toda la parte litúrgica.
y toda la parte de cómo relacionarnos con Él a través de sacrificios de animales. Pero la esencia de lo que el Señor es sigue siendo la misma. Hebreos lo declara enfáticamente. Dios el Señor Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No ha cambiado. Por lo tanto, esto sigue siendo el primer mandamiento. Así que yo, para examinarme y probarme, para saber si estoy en la fe, yo puedo preguntarme a mí mismo: ¿yo le amo con todo mi corazón? ¿Yo le amo con toda mi alma? ¿Yo le amo con toda mi mente? ¿Yo le amo con todas mis fuerzas? Puedo y debo revisarme desde esa perspectiva, porque es lo que Pablo nos está ordenando. Examínate y pruébate. ¿Estás amándole con todo tu corazón? ¿Estás amándole con toda tu alma? ¿Estás amándole con toda tu mente? ¿Estás amándole con todas tus fuerzas? Y esto me parece tan excelente, porque me evita a mí el tener que crear una norma. No es como que si tuviera la Biblia, entonces la Biblia yo le voy a hacer un reglamento. En el reglamento voy a poner los sí se puede y los no se puede. Ninguna parte de la Escritura me dice que yo haga eso. Pero la Escritura me fija un límite y me dice: aquí está el límite, aquí está el baremo con el cual tú puedes medir si eso te es lícito hacerlo o no te es lícito hacerlo. Porque en el Evangelio, según Pablo declara, yo soy libre, pero no todo me edifica. Yo soy libre, pero no todo me conviene. Me dice: la libertad que tienes en Cristo no debes usarla como motivo o ocasión para el libertinaje. Porque no, la libertad en Cristo no es libertinaje. Antes éramos esclavos del pecado y ahora somos esclavos de la justicia. Y por lo tanto, esto se convierte en el principal mandamiento para la iglesia. Para cada uno de nosotros en particular. Es como que dijera: oye, oh iglesia, el Señor tu Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Me parece a veces que raya en lo ilógico el que alguien piense que en esto, dice que este mandamiento es tan importante, después le va a citar el segundo más importante: amarás a tu prójimo como a ti mismo, y le va a responder a ese hombre: toda la ley de los profetas se resumen en estos dos mandamientos. Y luego en Juan 13 le va a dar un mandamiento nuevo a la iglesia. Un mandamiento nuevo os doy. Que cualquiera podría decir: bueno, pero no me ha dado un sobre 200 mandamientos. La verdad es que Él simplemente nos había ayudado a decidir esto es lo correcto y esto es lo incorrecto. Pero bajo estos tres grandes parámetros tú eres capaz y debes ser capaz de decidir qué es lo bueno y qué es lo malo, qué debes hacer y qué no debes hacer, y cómo debes moverte en Él. Ámalo a Él por encima de todas las cosas, a tu prójimo como a ti mismo, y el mandamiento de la iglesia. El mandamiento que es solo para la iglesia es: nos debemos amar unos a los otros como Cristo nos ha amado. Yo no te tengo que amar a ti, tú no me tienes que amar a mí, como yo me amo a mí mismo, como tú te amas a ti mismo. En este mandamiento, el baremo no somos nosotros, el baremo es Cristo. Te tengo que amar como Cristo te ama, y tú me tienes que amar a mí como Cristo me ama. Y esos son los tres grandes mandamientos. Los tres mandamientos sobre los cuales se encierra todo lo demás que el Señor declara, dice que debes hacer o no debes hacer. Así que tiene sentido el considerarlo. Déjame colocarte un ejemplo porque quiero que entiendas, para que tú veas cómo pretender que el Señor va a bajar este estándar es simplemente ilógico. Vamos a tomar algo que yo creo que fácilmente todo el mundo puede ver, ¿no? Cuando Él habla en el Sermón del Monte, Él comienza a hablar: oíste que fue dicho a los antiguos, y se refiere al antiguo pacto, pero yo os digo, y comienza a subir los estándares sobre cosas puntuales. Él sube el estándar, por ejemplo, de la inmoralidad sexual. Oíste que fue dicho a los antiguos que cualquiera que comete adulterio, refiriéndose al acto físico como tal,
entonces tiene ese pecado, se le implica ese pecado. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya adulteró con ella. Entonces él lleva el estándar. Antes era el acto físico, yo podía sentir por dentro lo que me diera la gana sentir. Si el acto en sí mismo no se consumaba, no se me podía tildar de adúltero. Pero en el Evangelio no hace falta que el acto se cometa, es suficiente con que lo sientas y lo desees en tu corazón, ya eres culpable. Si el Señor sube los estándares en estas normativas, vamos a decir, medias, puntuales, ¿usted cree que va a bajar este estándar sobre el mandamiento principal? ¿Usted cree que le va a permitir a la iglesia, yo te he hecho libre, ahora puedes amarte a ti mismo con todo tu corazón, puedes amarte a ti mismo con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente, y ser libre, feliz, todo el mundo happy? No. El sentido de la iglesia es que la iglesia tiene que amar a Cristo con todo el corazón, que tiene que amar a Cristo con toda su alma, que tiene que amar a Cristo con toda su mente, que tiene que amar a Cristo con todas sus fuerzas. Ese es el sentido de la iglesia, para que la iglesia muestre la gloria de Dios. Hombres y mujeres redimidos, arrepentidos, que han comprendido el sacrificio que su Señor ha hecho por ellos y están dispuestos a todo y más por ese su Señor. Ese es el sentido de la iglesia. Así glorificamos su nombre y lo exaltamos. Él ha dado todo por nosotros y nosotros estamos dispuestos a dar todo por Él. Basta con que Él lo demande, porque le amamos con todo el corazón, porque le amamos con todo el alma, porque le amamos con toda la mente, porque le amamos con toda nuestra fuerza. Cuando tú piensas en esto, tú te das cuenta de la cohesión que tienen estos, vamos a decir, estas partes, ¿no? Cuando habla de amar con todo el corazón, ¿no?, está refiriendo al espíritu del hombre, lo más interno. En lo más interno de nosotros, donde está nuestro espíritu, si somos cristianos, ese es el lugar que el Espíritu Santo escoge para morar dentro de nosotros. El Espíritu Santo no mora en nuestra alma, el Espíritu Santo no mora en nuestro cuerpo, el Espíritu Santo mora en nuestro espíritu. Con toda tu alma, que es donde está, vamos a decir, nuestro yo, donde pienso, donde siento, donde tengo voluntad, y esto se traduce a las fuerzas, y las fuerzas se trata del cuerpo. Cada una de estas tres partes el Señor demanda que deben estar irreprensibles. Para el día de la venida de Cristo, el espíritu, el alma y el cuerpo deben ser irreprensibles, dice el Señor. Ahora, aquí hay vamos a decir un añadido, voy a usar esa palabra, añadido, con el debido respeto, porque es Cristo el quien está hablando. Y digo añadido porque esto, como les dije, está en Deuteronomio capítulo 6, este es la Shema, el Oye, oh Israel. Esto, y déjenme hacer un paréntesis acá para que usted vea el israelita creyente que estaba bajo el antiguo pacto, está esperando al Mesías, no reconoce a Jesús como el verdadero Mesías, está esperando al Mesías, y se va a llevarse la sorpresa de su vida cuando Él se presente con las manos horadadas, le pregunten ellos, y esas heridas, y Él les diga, esas heridas las hicieron en casa de mis amigos, y entonces ellos llorarán como se llora por hijo unigénito, mientras sus ojos contemplan a quien sus antepasados, sus traspasados. Pero como todavía tienen el velo, esperan al Mesías sin saber que es Jesús, y son devotos, son creyentes, rigen su vida por estos dos mandamientos: amar al Señor con todas las fuerzas y amar al prójimo como a ti mismo. Esta semana leía testimonio de un mayor del ejército israelí. Salieron estaban hace unos 10 años atrás, defendiendo la frontera norte con el Líbano, estaban en ese momento en guerra con el Líbano, y se consiguieron en
envueltos en una emboscada. El mayor era el comandante de la unidad. Y uno de los soldados cuenta que de repente él vio al mayor que se levantó, estaban bajo fuego enemigo, y comenzó a gritar la Shema. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Y mientras corría, brincó. Fue cuando se dio cuenta que había lanzado una granada y el mayor cayó arriba de la granada. Él murió, pero sus hombres se salvaron. Son levantados con ese espíritu. Que aman a Dios con todas las fuerzas, sirven en el ejército porque realmente creen que están defendiendo una nación que es una nación que tiene bendición de Dios. Y están dispuestos aún inclusive a dar su vida para proteger a los suyos. Fue el único hombre de la unidad que murió. Eso está en el corazón, eso nace en el corazón. ¿Sabes? Tú puedes venir acá a la iglesia, podemos venir acá a la iglesia, eso es usualmente lo que hacemos y me perdonan, ¿no? Y aquí nos ponemos nuestra máscara de cristiano. Aquí todos besitos, besos, abrazos, amapuches, sonrisas. Sí, todo bien, claro, hermano. El asunto es cuando llegas a tu casa. Porque es que no somos cristianos solamente aquí. Si tú no amas al Señor con todo el corazón, tú pones un poquito de tus fuerzas y muestras un supuesto amor aquí. Pero cuando llegas a tu casa, se te ven las costuras. Y a veces usted no conoce, las personas son un poco dadas a hablar, pero ustedes de, oye hermana, ese esposo tuyo, viví con él, pastor, para que vea ahí. Le dice a la esposa, esa esposa tuya, viví con ella, pastor, para que vea ahí. O los hijitos, de verdad que parecían unos santitos, para verlos en la casa, pastor. Porque todo comienza con amar en el corazón, en el espíritu, en lo más interno, en lo más profundo. Cuando tú amas con el corazón, vas a poder amar con el alma. Este añadido que te decía el Señor, y Deuteronomio no dice mente, dice corazón, alma y fuerzas. Yo creo tal vez que el Señor cuando coloca en la mente es un poco para indicar el orden en cuanto al alma, cómo las cosas deben hacerse. Creo que su mejor expositor es Pablo, cuando Pablo en Romanos dice: renovaos por medio de la transformación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque venimos con un software del mundo, venimos con un software de nuestra crianza, venimos con un software inclusive hasta de cosas que conocimos en teología y doctrinas de hombres, que se convierten en un conocimiento carnal de Cristo. La epístola en Corintios dice que somos una nueva criatura, de forma tal que si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos más así, porque hay una renovación nueva, completa, total de nuestra mente, y en función de eso caminamos y somos. Pablo lo va a decir varias veces en sus epístolas, la importancia del pensamiento. A los filipenses le dice: controla tu mente, no andes pensando cualquier pistolada, tienes que pensar en todo lo bueno, en todo lo santo, en todo lo que es digno de gloria, en todo lo que es digno de honra, en estas cosas pensar. Porque cuando sujetas tu mente y llevas tus pensamientos cautivos a Cristo Jesús, hay una sujeción por ende de tu emoción y también de tu voluntad. Y el alma ama al Señor con todas sus fuerzas. Y eso se traduce luego en el cuerpo. Esto de amarlo con la parte del cuerpo se traduce en cosas como, por ejemplo, cuando David se enfrentó a Goliat, David amaba al Señor con todo su corazón. Los ojos humanos solamente podían ver las fuerzas. Este señor mide casi 3 metros, como 2,70 metros, y tú eres un chaparrito. Aparte es un hombre de guerra, y tú eres un jovencito que apenas cuidas ovejas. Pero él le respondió al rey: yo cuido las ovejas de papá, pero cuando viene el león o viene el oso, el Señor me los entrega y yo los mato. De esa misma forma, Dios entregará a este filisteo incircunciso en mis manos y yo lo mataré. Y mostró que le amaba con todas sus fuerzas. Porque usted ama al Señor con todas sus fuerzas, con todo su cuerpo, cuando las circunstancias son adversas y usted no rehúsa a avanzar y obedecer y hacer la voluntad de Dios. Como no lo rehusó Caleb y Josué,
Interesantísima esa porción allí en Números 14, porque después que regresan los espías, 10 de los espías dicen, no se puede entrar en esa tierra, ahí hay gigantes, sí, es una tierra que fluye leche y miel, pero no se puede entrar. Y Caleb y Josué rasgaron sus vestiduras y dijeron, no es así, Dios está con nosotros, el Dios de ellos se apartó de ellos, lo comeremos como pan, debemos entrar. Y después que el Señor obra allí un milagro y hace justicia, Él le habla a Moisés y le dice, mi siervo Caleb, porque en él hubo otro espíritu, él sí entrará y tomará posesión de la tierra. Porque el corazón de Caleb estaba conectado con el Espíritu de Dios. Esto, amados, del corazón relacionado con el Espíritu, yo quisiera decirte otra cosa para que entiendas lo importante. No sé si has considerado el relato del Génesis. En Génesis, después que el Señor hace todo y pone a Adán y Eva en el jardín, Él le dice, no debes comer del fruto del árbol de la ciencia y del mal, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Leemos Génesis 3 y vemos a la mujer, me mete tremendo modismo. ¿Qué querería usted conseguir en el siguiente versículo? Y cayó pan y pieza. ¡Wow! Claro, porque si él dijo, el día que comas de eso, ciertamente morirás. Eso es lo que yo me esperé conseguir. Le metió el mordisco y hasta ahí llegó. Pero no. Se lo da a Adán, la muerde y tampoco se queda patidioso. Y luego aparece el Señor y habla con ellos. Es decir, de la perspectiva humana, usted comienza a pensar, ¿qué pasó aquí? Porque sigue vivito y coreano. ¿Qué fue lo que murió? Porque definitivamente no murió el cuerpo. Usted lee Génesis 5 y dice, Adán vivió 900 y pico de años. Nosotros vamos por 50, los más adelante van con 70 y 80 y ya estamos cansados, decimos, ¿hasta cuándo? 900 y pico de años. Así que no fue el cuerpo que se murió ese día. Y tampoco el alma, porque el cuerpo no subsiste sin el alma. El alma es el yo. Lo que se murió ese día fue el espíritu. Y quiero que entienda, porque muerte significa separación. Ese día fueron separados de la posibilidad de tener comunión con Dios. Sus espíritus estaban muertos, separados de Dios. El que estuvieran separados de Dios, el que estuvieran muertos, no significa que se le fue la memoria. Porque ellos los echan del jardín, ¿no? El Señor manda a proteger el árbol de la vida. Dice, retírame ese árbol, no sé qué coman, y se queden para siempre en esa condición. Porque déjame decirte algo si no lo sabías, tú y yo somos eternos. No creas ese cuento de camino que te dicen por ahí, vive la vida loca, tranquilo, que después te van a destruir, te entierran, te van a enterrar boca abajo para estar seguro de que no vas a salir, pero no te va a pasar más nada. Eso es mentira. Somos eternos. Y cuando muramos le tenemos que dar cuenta al Señor, para bien o para mal, creamos o no creamos. Así lo dice la Escritura. Nuestros padres, Adán y Eva, salieron de allí entristecidos, pero enseñaron a sus hijos. ¿Usted cree que Abel se sacó eso de la manga de la camisa de venir y traer una ofrenda agradable delante de Dios, de traerlo delante de un altar y relacionarse con Dios en un altar trayendo un sacrificio? Eso se lo enseñaron sus padres. Y se lo enseñaron a los dos. Solo que uno oyó y el otro no oyó. Como pasa hoy en día. Porque ¿cuál es el instrumento que el Señor usa? La palabra. Y unos escuchan y otros no escuchan. Y mientras tenemos vida, parece que Dios no hace nada. Porque es que esta vida es el tiempo de misericordia de Dios. Y por eso pareciera que el Señor no hace nada, pero lo que está teniendo paciencia para que escuchemos y nos arrepintamos y nos volvamos.
Los que predican, los que testifican, los que hacen misiones no tienen que desanimarse. Ha sido así desde el tiempo de Abel y Caín. Unos oyen y otros no oyen. Pero por causa de los que oyen seguimos haciendo el trabajo. Esa palabra que ellos comunicaron no solamente alcanzó a sus hijos, porque generaciones luego, sus tataranietos, por allá conseguimos Enoc, que caminó con Dios, no vio muerte, fue llevado por Dios. Y el nieto de Enoc, Noé, justo de una forma tal que dice la Escritura, el Señor no le pudo quitar la vida. Así que destruyó todo, pero no destruyó nada. El hombre entendió por el legado de Adán y de Eva lo que había perdido y entendía que mientras el espíritu esté muerto, yo necesito venir y traer sacrificios, venir delante de un altar para poder relacionarme con él. Dios también sabía esto, obviamente. Por eso es que usted consigue en Ezequiel 36, cuando él describe el nuevo pacto, Ezequiel 36 del 25 al 27, una de las cosas que el Señor hace es pone un espíritu nuevo en nosotros. Quiere decir que una vez que hemos renacido, el espíritu vuelve a la vida y tenemos la posibilidad de tener intimidad y comunión con el Altísimo. Por eso, mis amados, es que es tan pertinente Proverbios 4:23. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Supóngase que usted tiene un cuerpo número uno. Usted es un Adonis o una Venus. Y su alma, usted es la madre de Teresa de Calcuta. Pero si su espíritu está muerto, no vamos por el baño, mis amados. Porque no es del cuerpo ni del alma que emana la vida. A causa del alma, vamos a decir, vamos a llamarla buena alma, es que cuando bajamos a Dios a nuestro nivel, nos parece inconcebible que si tenemos estos hombres y estas mujeres buenos, que Dios no vaya a tomarlos en cuenta. El punto es, mis amados, que eso no satisface la justicia de Dios. Y que los parámetros de justicia no los colocamos nosotros los hombres, los coloca Dios. Y por lo tanto, Él trabaja en el espíritu. Nuestro espíritu tiene que estar vivo, y vivo tenemos que cuidarlo. ¿Qué tengo que examinarme? ¿Qué tengo que probar? Mi corazón. ¿Cómo está mi espíritu con el Señor? Naturalmente que estamos hablando de cosas que no es como decir, bueno, vamos a hacer el examen de matemáticas, te lees de la página 30 a la 110 y de ahí va a salir el examen. Estamos hablando de cosas quizás que no palpamos, que no tocamos, que no entendemos. Así que necesitamos algunas medidas. Y yo te voy a hablar al menos dos de ellas para que podamos tomarle el pulso al corazón. Vamos a leer Mateo 6 del 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Así que una de las primeras maneras que tú vas a tener para evaluar tu corazón es preguntarte: ¿dónde está tu tesoro? ¿Tu tesoro está aquí en la tierra o tu tesoro está en el cielo? Y quiero que me entiendas bien, porque aquí de alguna manera salimos un poco del tema de lo que es pecado como tal. Hablar de ser tesoro en la tierra es: ¿qué estoy aspirando? ¿Cuál es mi meta? Mi meta es tener una buena vida en la tierra, no pasar necesidades, estar tranquilo, aliviado, suave.
¿Esa es mi meta? Entonces estoy haciendo tesoros aquí en la tierra. Y eso pueden ser buenos, tienen frutos solamente aquí, pero no tienen frutos en el siglo venidero. Toma en cuenta lo que Pablo le decía a Timoteo. Pablo le decía a Timoteo: ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Y antes de los cultivadores del fitness se alarmen, aclara rápidamente y dice: porque solo tiene fruto en este siglo y no en el venidero. Mas la piedad para todo aprovecha, porque tiene fruto en este siglo y también en el venidero. Amén. Entonces comienza a hacer una distinción de cosas que no podemos necesariamente catalogarlas de malas, pero que solamente tienen fruto aquí. ¿Para qué te llamó el Señor? El Señor te llamó solamente para que tú fueras aquí el CEO de Cisco, el ingeniero ultra mega, el dueño de las redes de peluquerías. ¿Para qué te llamó el Señor? ¿Tú crees que te llamó para eso nada más? Déjame decirte una cosa: si el Señor te llama para algo tan alto, tan elevado, donde quizás vas a tener muy buenos ingresos, quizás vas a ir muy tranquilo, yo estoy seguro que lo está haciendo para que tú seas uno de los financistas del reino. Pero si tu corazón no resiste eso, porque tu corazón lo que va es a querer atesorar, pudieras caer en lo que dice la parábola, ¿no? Del hombre que ve que tiene una gran cosecha, manda a construir silos más grandes, almacena toda la cosecha, dice: ahora estoy tranquilo, ahora estoy seguro. Y el Señor le dice: necio, si esta noche vienen a pedir tu alma, ¿de qué te sirve todo eso almacenado ahí? Es en el cielo donde tenemos que hacer tesoros. Pablo era una suerte de hermano privilegiado, ¿no? En el sentido que mientras que los demás apóstoles, bueno, apóstoles obviamente, pero vamos a decir judíos de a pie, él no, era un judío ciudadano romano. Mientras que los demás eran sin escuela, él no, estaba criado a los pies de Gamaliel. Pero él entendió que todo eso estaba hecho y diseñado con un propósito. Y cuando llegó el momento de aplicar el propósito, no lo dudó. Y dijo a sus captores: soy ciudadano romano, apelo a César. Y los otros no se podían negar. El guardia que lo tiene preso se asombra cuando le dice que es ciudadano romano y comienza a indagar, y se asombra más cuando descubre que Pablo es ciudadano romano de nacimiento. Y le dice: yo tuve que comprar la ciudadanía. Y le digo: pero yo soy de nacimiento. No hay un Hechos 29, el libro termina en el 28, pero yo no tengo ninguna duda, preso era en Roma por cierto, yo no tengo ninguna duda de que Nerón lo escuchó. Y lo mismo que hizo en el 24, 25, cuando le habló a Festo, cuando le habló a Félix, cuando le habló a Agripa, se lo hizo también a Nerón. Así que Nerón va a tener un serio problema para justificarse delante de Dios, y Dios le reclame: ¿por qué convertiste a mi pueblo en teas humanas para alumbrar Roma? Cuando escuchaste mi palabra, porque mi siervo Pablo te habló. Pero es lo que le decía antes: unos oyen y otros no oyen, pero a todos se les habla, porque es por el ministerio de la palabra que viene el cambio, que viene la transformación de los que escuchan. De los que escuchan. La fe viene por el oír de la palabra de Dios, dice la Escritura. ¿Dónde estoy haciendo tesoros? Fíjense que no he metido en mi discurso nada que tenga que ver con pecado. El pecado es obvio que está fuera de este discurso. Estamos hablando de cosas buenas. Todos nosotros sabemos que el ejercicio corporal es bueno. Pero Pablo le dice: sí, es bueno, pero para este siglo solamente.
Entonces, si tú solamente vas a hacer el ejercicio corporal y por causa del ejercicio corporal no te vas a ejercitar para la piedad, estás perdiendo tu tiempo, porque estás cosechando o sembrando algo que va a cosechar solamente aquí, no va a cosechar en el siglo venidero. Por el contrario, el que se ejercita para la piedad, y la piedad es una devoción hacia Dios, que se traduce naturalmente en obediencia. Hemos creído una mentira en la iglesia de que como somos sus hijos, Dios nos está llamando solamente a bienestar. Hemos mal empleado Jeremías 29:11, lo ponemos en nuestras tarjetitas para enviarnos los unos a otros. Porque yo sé los planes que tengo con respecto a ti, que son planes de prosperidad, planes de paz y bla, 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 bla. Eso tiene un contexto. Y cuando usted lo saca fuera del contexto y se apropia de una promesa que Dios no le ha dado, cuando se enfrenta a su realidad, puede hasta perder la fe. Porque por el contrario hay otros versículos que también son la palabra de Dios. Vienen algunos directamente de la boca de Jesús. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Algunos tienen ese versículo borrado en su Biblia. Pastor, no dice eso, búscalo por todo. Porque es que nadie quiere tener aflicción. ¿Quién quiere tener aflicción? Nadie, pero lo dijo él. Y es una afirmación, no es una opción. Puede ser que en el mundo tengan aflicción, dijo no. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y luego Pablo asegura, lo de Pablo es tremendo, amado, ¿no? Porque Pablo, para poderse constituir en apóstol, que era el plan de Dios, la revelación del Evangelio no podía venir por mano de hombre, tenía que recibirla así como la recibieron los demás apóstoles, directamente de Jesús. Así que el Señor lo llevó al desierto de Arabia y allí se le manifestó directamente Cristo y Cristo le anunció el Evangelio, lo cual le dio la autoridad para ser transformado en apóstol, a lo cual convinieron los apóstoles ya establecidos cuando se entrevistaron en Jerusalén y en señal de acuerdo se dieron la diestra. Nosotros vamos a ser apóstoles a los judíos y tú vas a ser apóstol a los gentiles. Así que la exposición que hace Pablo de la doctrina es algo tremendo, y de la aplicación de la doctrina. Porque en esa misma línea de aflicción, Pablo dice, todo aquel que desee vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerá persecución. Entonces nosotros decimos, yo no quiero persecución. La pregunta es, entonces no quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús. No, sí quiero vivir piadosamente en Cristo Jesús, claro, porque yo quiero todo lo bueno con Cristo, lo que no quiero es la persecución. Pero el que es indivisible no se puede separar. Quiero vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerá persecución. Yo no estoy diciendo que el Señor no te pueda llamar a una vida confortable, vamos a decirlo así, pero tiene que ser el Señor. Tiene que ser el Señor. Mira, ninguno de nosotros escogió estar en Venezuela en este momento, y muchos de nosotros estamos pensando en irnos de Venezuela. El pensarlo no tiene mayor problema. La motivación puede ser correcta, puede ser buena. La pregunta es, ¿eso es lo que el Señor quiere? ¿Eso es lo que el Señor desea? Porque no es un argumento bíblico esgrimir, el Señor no puede querer esto para mí. El Señor no puede querer que yo viva en esta escasez. El Señor no puede querer que yo viva en esta angustia, que si salgo, no sé si regreso. El Señor no puede querer eso. Pues la Biblia dice que sí lo puede querer, que sí lo puede anhelar, que sí lo puede desear. Porque el motivo del Señor, de tu existencia y de mi existencia, es que nos convirtamos en sus voceros y hablemos su palabra a tiempo y fuera de tiempo. ¿O no hemos leído Romanos 10? Romanos 10 habla de la gente que se están perdiendo en tu trabajo, que se están perdiendo en tus escuelas, que se están perdiendo en tus universidades, que se están perdiendo ahí tus vecinos. Y dice la Escritura que tienen que oír, pero ¿cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo predicarán si no son enviados? Y tiene que enviarnos el Señor, amado. ¿Sabes? De una iglesia misionera, y quisiera que todos ustedes saben como misioneros, pero yo no los voy a enviar. Si yo los envío,
probablemente van a pasar. Pero si lo sentía el Señor entra en ese refrán popular, el que invita paga. Pero tiene que ser. Hermano, nosotros somos una iglesia misionera y yo quisiera que usted tuviera una reunión de misiones para que usted vea lo difícil que es conseguir quienes vayan para los viajes misioneros. Misiones, sí, no sé, ya, vamos a los viajes. No, mire, yo tengo que trabajar, me tengo que hacer esto, ¿no? Mi prima, mi mamá, el trabajo, la escuela, el pasto, la guacharaca. Y yo te voy a decir que no tengas toda la razón. Yo no te voy a pedir que tú sacrifiques nada porque yo te lo pida. Porque yo no te voy a dar nada a ti. Pero tienes que escuchar la voz de Dios. Porque Dios nos llamó a ser tesoros en el cielo, no en la tierra. Amén. Y esos tesoros muchas veces pasan por sacrificio. O solamente los sacrificios son para unos nada más. Unos son los que van a ser llamados, deja tus estudios, deja tu trabajo, deja todo. Y los demás no vamos a tener ningún sacrificio. O sea, los venezolanos aquí, los que estamos aquí en la iglesia de Venezuela, estamos todos tranquilos, todos happy, y allá en Siria están persiguiendo a los cristianos y los están matando. Bueno, sí, pero por eso yo nacieron por allá, bueno, que toca. No, amados. La iglesia es corte parejo desde la perspectiva del Señor. Pablo habla de los sufrimientos que posteriormente vienen a la iglesia y dice, esos sufrimientos complementan las aflicciones de Cristo. Porque ninguno de nosotros es mayor que nuestro Señor. Al Señor lo rechazaron y a nosotros nos van a rechazar también. Al Señor lo persiguieron, a nosotros nos van a perseguir también. Al Señor inclusive lo mataron, algunos de nosotros probablemente también vamos a ser muertos por causa del Evangelio. O solamente son los Mazarri y los Molina, esos son, no nada. Todos creen que no se llaman Mazarri y Molina. ¿Dónde estamos haciendo tesoros? ¿Dónde estamos haciendo tesoros? Y el otro elemento que quiero que consideres está en Lucas 6:45. Lucas 6:45. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si yo pregunto aquí, levanten la mano los hombres buenos, seguramente algunos levantaremos hasta las dos manos. Levanten la mano los hombres malos, ponemos un poquito más abajo en el sitio. Porque es así, amados, nosotros no nos consideramos malos en esencia. A pesar de que la palabra de Dios lo dice, uno siempre dice, pastor, pero yo puedo conseguir uno más malo que yo con toda seguridad. Y eso no me hace que no soy tan malo, ¿verdad? Entonces esa no sería la pregunta adecuada, porque la respuesta va a ir en función de ese paremos con que me mido. Pero no tenemos necesidad de preguntar. Lo que tenemos que escuchar es el discurso. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Oye, ¿sabes, pastor? Eso que fue un chistecito. Sí, tú, un tonito ahí picante, algo así de ese tipo, un chiste. Pero no está pecho. De la abundancia del corazón habla la boca. Y a veces, y los que son adultos contemporáneos, como yo, lo saben que es así, disfrazamos las cosas, como para que no piensen que es así, pero sí es así. Aparte de que hay otro versículo en la escritura de esos que no he tenido, de cierto os digo, dice el Señor, que de toda palabra ociosa que salga de vuestros labios daréis cuenta en el día de juicio. Así que lo mejor es calladito. De la abundancia del corazón habla la boca. Pero yo no puedo hablar con este hermano, yo me pongo a hablar con él, no sé, de básquet, de fútbol, del clima, para acá y todo lo que quiero hablar de Cristo, la palabra. Son partidos. Yo trabajo en una escuela cristiana, hermano, donde todos los colegas profesores se suponía que éramos cristianos. Y digo se suponía por lo que les voy a contar. El director hizo una encuesta pidiendo evaluación del colegio, que se puede mejorar, que está bien, por acá. El coordinador de bachillerato después me llamó y me dice, ¿cómo hacemos con esto? Mira esta observación que hace uno de los profesores. Aquí se habla mucho de Cristo, no podemos hablar de otra cosa.
De la abundancia del corazón habla la boca. Cuando me reúno, especialmente cuando nos reunimos los hermanos, ¿de qué hablamos? ¿Qué hay en nuestra boca? ¿Palabras de desesperanza? ¿Palabras de falta de fe? Estamos como el común de los mortales, solamente quejándonos. Yo no voy a decir que no haya motivos para quejarse, pero ciertamente para nosotros los cristianos hay más motivos para dar gracias que para quejarse. Tenemos salud, tenemos salvación. El gozo de nuestra alma no depende de las circunstancias externas. Es que Cristo nos salvó, está dentro de nosotros. Y eso no nos puede quitar nadie. ¿Qué hablamos? ¿Cuál es nuestra conversación? ¿Cuál es tu conversación en los sitios de trabajo? A veces la conversación en los sitios de trabajo, en el caso de nosotros los hombres, es bien sórdida. Pura mujeres, puro sexo, pura fornicación, puro esto, puro aquello. ¿Qué haces tú allí? ¿Le das una palabra de exhortación? ¿O por temor al que dirán, al que se metan contigo? Bueno, consiento ahí en la conversación, tú sabes, Señor, yo no estoy de acuerdo con esto, pero... O le das un parado y le dices, mira, por favor, delante de mí. No soy así, yo soy cristiano, punto. ¿Qué hacemos? De la abundancia del corazón habla la boca. Examínate y pruébate para saber si estás en la fe. Hay que amar al Señor con todo el corazón. Hay que guardar el corazón porque del corazón mana la vida. Ubico dónde está mi corazón, por dónde estoy haciendo mi tesoro. Mido el estado de mi corazón por las cosas que salen de mi boca, por lo que hablo. Músicos pueden empezar. Voy a dar un último consejo en la sabiduría del salmista. Uno de mis salmos favoritos, y dentro de ese salmo, un par de versículos favoritos. Como 139, versículos 23 y 24. Yo creo que el salmista sabía eso de... Somos muy condescendientes con nosotros, ¿no? Y a la hora de evaluarnos, a lo mejor la nota que tenemos es 10, pero nosotros nos vemos como que tenemos 15. Entonces el salmista va a venir delante del Señor y le va a decir al Señor, entendiendo que tengo que examinarme, que tengo que probarme, pero no lo voy a hacer yo, mi Señor. Te voy a pedir a ti, Espíritu Santo, que lo hagas. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mi pensamiento. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Usted sabe qué temo, hermano? Estar fuera de la voluntad de Dios. Es una de las cosas que más temo en la tierra. Estar fuera de la voluntad de Dios. No estar a la altura del llamado. Dejar que las circunstancias me abracen de una forma tal que me aparte de la fe. ¿Sabe por qué le digo eso? Porque si no me pregunta hoy, yo le voy a decir, yo creo que estoy firme, yo creo que tengo una fe robusta, yo creo que estoy bien plantado. Pero la Biblia dice que esté firme, mire que no caiga. Y antes de mí hubo hombres y mujeres de Dios bien plantados, y cuando las circunstancias le arroparon, flaquearon y cayeron. Y la historia de la iglesia está llena de esos testimonios. Y aunque Dios le dio luego quizás la oportunidad de volver, de entrar otra vez en esa comunión, pero está ese evento. Cuando la Inquisición llegó a España, llegaron a un poblado, tomaron al pastor de la congregación, lo torturaron. Y negó la fe. Negó la fe. Ninguno de nosotros está exento. Y por eso tenemos que meternos en la palabra ahorita, hoy, aquí. Hoy vivimos una situación de presión aquí en Venezuela. Quizás no es como la persecución de ISIS, pero para nosotros el torno de presión nunca lo habíamos tenido.
y ahora la tenemos. ¿Cómo voy a reaccionar frente a esa presión? ¿Voy a seguir siendo un hombre de fe? ¿O voy a volver un hombre común, normal? Cuando abrazamos la fe, el Señor profundiza conceptos dentro de nosotros. Eleva el concepto del pecado. Porque antes se entendía el pecado, éramos neófitos, y se entendía el pecado por una transgresión de la ley. Pero cuando nos metemos en el Evangelio, Él comienza a profundizar y abrazamos hombres y mujeres de fe. Él comienza a enseñarnos: hijo, hija, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Y en Romanos todavía profundiza más y dice: hijo, hija, todo lo que de fe no proviene es pecado. Y nos pone ese baremo. Tú tienes que tomar tus decisiones. Tú tienes que decidir si es correcto o no es correcto. Y el baremo es ese. Tú tienes que preguntarme, ¿viene de fe o no viene de fe? Porque si no viene de fe y te metes por ese camino, sabes que te estoy diciendo es pecado. No está hablando de cosas que ya sabemos que son pecaminosas. Estamos hablando de lo que es la voluntad de Dios para ti, para mí, cómo Él la profundiza en nuestra vida. Y por medio de su palabra nos confronta. Yo tengo ese temor en mi corazón. Yo tengo ese temor en mi corazón. Nuestro país se inclina peligrosamente hacia la izquierda. Y cuando digo peligrosamente, estoy hablando solamente en términos de la iglesia. En este sentido, todos los países que se han tornado hacia la extrema izquierda han perseguido a la iglesia. No hay un solo país en el mundo. Lea historia y aprenda. Porque Eclesiastés dice que no hay nada nuevo bajo el sol. Todo lo que hoy es, antes ha sido ya. Lea la historia del mundo, lea la historia universal, busque los países que se han tornado a la izquierda y busque la historia de la iglesia en esos países y vea la iglesia perseguida, vea la iglesia torturada, vea la iglesia lanzándose a ser una iglesia subterránea. ¿Cómo no tener temor? Porque hace 30 años cuando creí eso no era así. Que alguien me hablara de que aquí iban a perseguir la iglesia, me reí en la cara de ellos. Aquí vino un profeta anunciando la iglesia la van a perseguir en Venezuela en el año 84 y lo echamos fuera de aquí. Pero han pasado 30 años y la situación pinta diferente. Quiere decir que el Señor no nos vaya a oír y no vaya a escuchar nuestras oraciones. Pero sí quiere decir que tengo que prepararme, Señor, si esto llegara a pasar, si esto es tu voluntad y si me tengo que quedar, si no puedo salir, permíteme estar a la altura. Que no niegue la fe, que permanezca firme, aunque me presione, aunque venga sobre mí. Eso tiene que ser nuestra oración, porque tenemos que permanecer firmes. Tenemos que permanecer dispuestos en la fe que el Señor nos ha dado. No podemos hacer otra cosa. Porque estamos sembrando y haciendo tesoros en el siglo venidero. Pastor, ¿tú quieres eso? No. 1000 veces no. Y tú oras por eso. Señor, que eso nunca venga. Ayuno por eso. Pero no estoy ciego. El sabio ve venir el mal y se aparta, dice la Escritura. Hay que prepararse. Pastor, ¿por qué no te vas? ¿Quieres saber por qué no me voy? Porque el Señor me dijo que no me fuera. Tan simple como eso. Y ya no pregunto más. El Señor me dijo que no me fuera. Hace unos años atrás, yo era el pastor de la iglesia y comencé a buscar para salir, para irme. Y el Señor me dijo: no, te vas a quedar aquí, aquí yo te quiero, aquí estoy, aquí me voy a quedar. Ahora, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? No lo sé, lo sabe Él. Solo quiero estar a la altura del llamado. Cuando cualquiera de ustedes se me acerca diciéndome, siempre les digo lo mismo, ¿te lo digo el Señor? No sé, entonces ahora busca el rostro del Señor. Para que hagan la voluntad de Dios, para que estés en la voluntad de Dios. Yo no le voy a decir otra cosa. Usted tiene que tomar sus decisiones con el Señor. No es a mí que usted le va a dar cuenta, usted le va a dar cuentas al Señor. Pero yo tengo que aconsejarle como pastor y decirle, y le aconsejo en función de lo que leo en la palabra y de lo que ha sido mi experiencia también en el momento que yo me vi confrontado con esa situación. El
deseo de mi corazón y mi principal temor, Señor, yo quiero estar en el centro de tu voluntad. Yo no quiero salir de ninguna otra parte que no sea el centro de tu voluntad. Aquí, en la China, en donde sea, pero en el centro de tu voluntad. Fuera de tu voluntad, nada, Señor. En tu voluntad, todo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos a servir, a orar juntos. Padre, en el nombre de Jesús, ese nombre que es sobre todo nombre, Señor. Examíname, oh Dios, examínanos, oh Dios, y conoce nuestro corazón. Pruébanos, oh Señor, y conoce nuestro pensamiento. Ve si hay en nosotros camino de iniquidad y guíanos en la senda eterna. Camino eterno. Levanta tus manos y vamos a tener un tiempo de oración antes de cerrar este servicio. Todos juntos vamos a cantar al Señor. Oye, iglesia. Aleluya. Oye, iglesia. Así te dice el Señor. Aleluya. Santo. Aleluya. Sí, Señor.
profundidad, Señor, que haga cada día, Señor, más grande en nuestra vida, Señor. Esa intimidad, Señor, se profundice, Señor. Mi Dios, Señor, tú puedes venir sobre nosotros, Señor, revelarnos tus palabras, Señor, y vivir en conformidad con ellas. Examina, Señor, nuestras vidas constantemente, Señor. Conoce nuestro corazón. Prueba, Señor, y conoce nuestro pensamiento, para que siempre seamos hallados, Señor, en la senda de justicia, en la senda de eternidad, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, en este nuestro peregrinaje, Señor, para estar a la altura, Señor, del llamado que tú nos haces, Señor. Ayúdanos, Señor. Y te ruego, Señor, que la paz que sobrepasa todo entendimiento descienda sobre esta iglesia y guarde los corazones y las mentes en Cristo Jesús. Que tu paz, Señor, sea sobre nosotros siempre. Y en esa paz llévanos ahora. Amén y amén. Dar un aplauso, Señor. Hemos despedido, Dios les bendiga.